Imagina por un momento que estás de pie en la calzada de Tlacopan, una lengua de piedra que se extiende sobre el agua como un puente entre dos mundos. Es una mañana de agosto del año 1521. El aire huele a humo negro, a carne quemada, a sangre seca que se ha mezclado con el barro de las orillas del lago. Hace semanas que ese olor no se va. Se ha metido en la ropa, en la piel, en los sueños de todos los que siguen vivos. A tu alrededor, el lago de Texcoco, que durante siglos reflejó la ciudad más hermosa del continente, ahora está teñido de un color oscuro, turbio, casi marrón, como si el agua misma estuviera enferma. Y lo está. Hay cuerpos flotando en los canales. Hay escombros donde antes había jardines. Hay silencio donde antes había un mercado en el que 50.000 personas compraban y vendían cada día. Tenochtitlán está muriendo. Y lo que muere con ella no es solo una ciudad, es una forma entera de entender el mundo. Pero para comprender la magnitud de lo que se perdió en esos últimos días de agosto de 1521, primero necesitas entender qué era Tenochtitlán antes de que llegara la destrucción. Porque no era simplemente una ciudad grande, era un prodigio, una imposibilidad hecha realidad. Una capital construida en medio de un lago por un pueblo que apenas 200 años antes era un grupo nómada sin tierra, sin poder, sin aliados. Los mexicas, a quienes la historia popular llama aztecas, habían levantado sobre el agua una metrópoli que, en el momento de su caída, albergaba entre 200.000 y 300.000 personas. Para poner eso en perspectiva, Londres, en esa misma época, tenía unas 50.000. París rondaba las 100.000. Sevilla, la ciudad más grande de España, no llegaba a las 60.000. Tenochtitlán era con toda probabilidad una de las 5 ciudades más grandes del planeta. Y no era grande de cualquier manera, era hermosa. Los españoles que la vieron por primera vez no podían creer lo que estaban mirando. Bernal Díaz del Castillo, uno de los soldados que acompañó a Hernán Cortés, escribió décadas después que cuando vieron aquella gran ciudad sobre el agua, algunos soldados preguntaron si no estarían soñando. No era para menos. Imagina una ciudad construida sobre una isla artificial en medio de un lago, conectada a tierra firme por 3 calzadas enormes de piedra y cal. Imagina calles que en realidad eran canales, como una Venecia mesoamericana, por donde se movían miles de canoas cargadas de mercancías. Imagina un centro ceremonial, con pirámides que se elevaban 60 metros sobre el nivel del agua, cubiertas de estuco blanco que brillaba bajo el sol del altiplano como si estuvieran hechas de luz. Imagina un sistema de acueductos que traía agua dulce desde los manantiales de Chapultepec, a kilómetros de distancia, mientras un dique gigantesco separaba las aguas saladas del lago de las Dulces que rodeaban la ciudad. Imagina jardines botánicos, zoológicos, bibliotecas de códices pintados a mano, escuelas obligatorias para todos los niños, un sistema de recolección de basura que mantenía las calles más limpias que cualquier ciudad europea de la época. Todo eso existía. Todo eso era real. Y todo eso estaba a punto de desaparecer. Para comprender cómo una civilización de esa magnitud pudo ser destruida en menos de 3 años por un grupo de apenas 500 hombres que llegaron del otro lado del océano, hay que examinar los pilares que sostuvieron tanto la grandeza como la vulnerabilidad del mundo mexica. Eran 5 factores que, combinados, crearon las condiciones para lo que vendría. El primero era la estructura imperial basada en el tributo y el resentimiento. Los mexicas no gobernaban un imperio en el sentido romano de la palabra. No imponían su lengua ni su cultura a los pueblos conquistados. Lo que imponían era tributo, cantidades enormes de tributo. Cada pueblo sometido debía entregar regularmente alimentos, textiles, materiales preciosos,
Y lo más doloroso de todo, personas. Personas para el sacrificio ritual. Esto generaba un resentimiento profundo entre los pueblos sometidos que no se veía en la superficie, pero que ardía por debajo como brasas cubiertas de ceniza. Cuando llegó alguien que prometió liberarlos de ese yugo, muchos no dudaron en aliarse con él, aunque ese alguien fuera un extranjero del que no sabían nada. El segundo pilar era el aislamiento tecnológico. Mesoamérica se había desarrollado en completo aislamiento del resto del mundo durante miles de años. Esto significaba que los mexicas no tenían caballos, no tenían ruedas para uso práctico, no tenían metalurgia del hierro ni del acero, y sobre todo, no tenían armas de fuego. Sus guerreros eran extraordinarios, disciplinados y valientes, pero luchaban con espadas de obsidiana, arcos, lanzas y escudos de algodón endurecido. Contra armaduras de acero, ballestas, arcabuces y cañones, la valentía sola no bastaba. El tercer factor era la cosmovisión religiosa y sus ambigüedades. La llegada de los españoles coincidió con un período de intensa actividad profética y religiosa en el mundo mexica. La figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y las profecías sobre el regreso de seres venidos del este crearon un marco interpretativo que, al menos inicialmente, generó vacilación en la respuesta mexica ante los invasores. Moctezuma, el Tlatoani, el gobernante supremo, no era un hombre débil ni indeciso por naturaleza. Era un líder que se enfrentaba a una situación que su marco cultural no tenía herramientas para procesar. Los españoles no encajaban en ninguna categoría conocida. No eran enemigos convencionales, no eran dioses, no eran embajadores. Eran algo nuevo, y lo nuevo, en un sistema basado en la tradición y el orden cósmico, era profundamente desestabilizante. El cuarto pilar era la vulnerabilidad biológica. Los pueblos de América habían vivido aislados del ecosistema de enfermedades euroasiáticas durante más de 10.000 años. Sus sistemas inmunológicos no tenían ninguna defensa contra la viruela, el sarampión, la gripe, el tifus. Cuando estas enfermedades llegaron, y llegaron con los españoles y los africanos esclavizados que traían consigo, el efecto fue apocalíptico. Comunidades enteras fueron diezmadas antes de que un solo soldado español pusiera un pie en su territorio. La viruela, en particular, mataría a más mexicas que todas las espadas y cañones españoles juntos. Y el quinto factor era Hernán Cortés. No como un genio militar, que también lo era, sino como un político excepcional. Cortés entendió desde el primer momento que no podía conquistar un imperio de millones de personas con 500 hombres. Lo que sí podía hacer era convertir las fracturas internas del sistema mexica en su mayor arma. Y eso hizo. Se alió con los tlaxcaltecas, enemigos jurados de los mexicas. Se alió con los totonacos, con los texcocanos disidentes, con todos los pueblos que odiaban a Tenochtitlán, lo suficiente como para arriesgarlo todo con tal de verla caer. Cortés no conquistó Tenochtitlán con 500 españoles. La conquistó con 500 españoles, y entre 100.000 y 200.000 guerreros indígenas, aliados que tenían sus propias razones, muy legítimas, para querer destruir el poder mexica. Esos 5 factores existían simultáneamente cuando los españoles pisaron la costa de Veracruz en abril de 1519. Tenochtitlán era magnífica, pero era vulnerable. Y la vulnerabilidad estaba a punto de ser puesta a prueba. La historia de la caída no comenzó con un asedio, comenzó con una invitación. Moctezuma, después de meses de deliberación, de enviar embajadas cargadas de regalos que solo consiguieron avivar la codicia de los españoles, tomó la decisión que sellaría el destino de su imperio. Invitó a Cortés a entrar en Tenochtitlán. El 8 de noviembre de 1519, los españoles cruzaron la calzada de Iztapalapa y entraron en la ciudad. Lo que vieron
los dejó sin palabras. Las descripciones que sobreviven en las crónicas son de puro asombro. Las torres de los templos brillando al sol, los mercados rebosantes de productos que los europeos nunca habían visto, tomates, chocolate, vainilla, aguacates, chile, las calles impecablemente limpias, los jardines flotantes llamados chinampas, donde se cultivaban flores y alimentos en parcelas construidas sobre el propio lago, los palacios de Moctezuma, con habitaciones suficientes para albergar a toda la expedición española y todavía sobrar espacio. Pero debajo de la diplomacia y el asombro, las intenciones eran claras. A los pocos días de su llegada, Cortés hizo algo que cambió todo. Tomó a Moctezuma como prisionero dentro de su propio palacio. Fue un golpe maestro de audacia política. El tlatoani más poderoso de Mesoamérica se convirtió en un rehén en su propia capital, y el sistema de gobierno, tan centralizado en su figura, quedó paralizado. Los nobles mexicas no sabían cómo actuar sin las órdenes de su gobernante, y Moctezuma, cautivo pero vivo, servía como escudo humano para los españoles. La situación se sostuvo en un equilibrio imposible durante meses, pero todo equilibrio imposible termina rompiéndose. En mayo de 1520, mientras Cortés estaba fuera de la ciudad, lidiando con una expedición rival enviada desde Cuba para arrestarlo, Pedro de Alvarado, el hombre que dejó al mando, cometió un acto que encendió la mecha. Durante la fiesta sagrada de Toxcatl, una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario mexica, Alvarado ordenó cerrar las salidas del recinto ceremonial del Templo Mayor y masacró a cientos de nobles y guerreros desarmados que estaban bailando y celebrando. La sangre corrió por las escaleras del templo. Los cuerpos se amontonaron en las puertas cerradas donde la gente intentó escapar. La matanza del Templo Mayor rompió algo que no podía repararse. La ciudad entera se levantó en armas. Cuando Cortés regresó a Tenochtitlán con refuerzos, se encontró con una situación irreversible. Los españoles estaban atrapados dentro de la ciudad, rodeados por cientos de miles de guerreros furiosos, que ya no tenían miedo, que ya no dudaban, que ya no se preguntaban si estos extranjeros eran dioses o demonios. Ahora sabían exactamente lo que eran: asesinos. Moctezuma murió durante estos días caóticos. Las fuentes se contradicen sobre cómo. Las versiones españolas dicen que sus propios súbditos lo apedrearon cuando intentó calmar a la multitud desde un balcón. Las fuentes indígenas sugieren que fueron los españoles quienes lo mataron cuando dejó de serles útil. La verdad probablemente murió con él. Lo que sí es seguro es que con su muerte, el último freno a la guerra total desapareció. La noche del 30 de junio de 1520, los españoles intentaron escapar de Tenochtitlán en la oscuridad, cargados con el oro que habían saqueado del tesoro de Moctezuma. Fue un desastre. Los mexicas los descubrieron y los atacaron en las calzadas. Los puentes habían sido retirados y los soldados, cargados con armaduras de acero y bolsas de oro, caían al agua del lago y se hundían como piedras. Murieron cientos de españoles y miles de aliados indígenas. Cortés, según las crónicas, lloró al amanecer bajo un ahuehuete en Tacuba, al contemplar los restos de su ejército destrozado. Esa noche se conoce como la Noche Triste, y marcó el punto más bajo de la conquista española. Pero Cortés no era un hombre que se rindiera, y lo que hizo a continuación demostró por qué era tan peligroso. En lugar de retirarse a la costa, reorganizó sus fuerzas en Tlaxcala, el territorio de sus aliados más leales. Mandó construir 13 bergantines, barcos de guerra desarmables que sus hombres cargaron en piezas a través de las montañas hasta el Valle de México. Reclutó más aliados indígenas. Esperó a que la viruela, que ya estaba devastando Tenochtitlán, hiciera su trabajo silencioso.
y cuando estuvo listo, regresó. El asedio comenzó en mayo de 1521 y duraría casi 80 días. Fue una de las batallas más brutales de la historia de la humanidad. Cortés entendía que Tenochtitlán, construida sobre el agua, era prácticamente inexpugnable, mientras los mexicas controlaran el lago. Por eso los bergantines eran la clave de todo. Cuando esos 13 barcos fueron ensamblados en las orillas del lago de Texcoco y lanzados al agua en abril de 1521, el equilibrio militar cambió para siempre. Los mexicas tenían miles de canoas, pero las canoas no podían competir contra bergantines, armados con cañones y ballesteros protegidos por mamparas de madera. En la primera batalla naval sobre el lago, la flota mexica fue destrozada. Las canoas se astillaban bajo los impactos de los cañones. Los guerreros que caían al agua eran alcanzados por las ballestas antes de poder nadar a la orilla. En cuestión de días, los españoles controlaban el lago. Y controlar el lago significaba controlar todo lo que entraba y salía de la ciudad. La comida, el agua dulce, los refuerzos, todo. Cortés cortó los acueductos. Lo hizo con la precisión fría de un cirujano que sabe exactamente dónde cortar para que el paciente se desangre lentamente. El acueducto de Chapultepec, que durante décadas había llevado agua dulce a la ciudad, fue destruido. De un día para otro, los 200.000 habitantes de Tenochtitlán se quedaron sin agua potable. Tenían el lago, sí, pero el agua del lago era salobre, imposible de beber. La sed se convirtió en un arma tan letal como cualquier cañón. Y mientras la sed hacía su trabajo, la viruela hacía el suyo. La epidemia había llegado meses antes con un soldado africano de la expedición de Pánfilo de Narváez, el hombre que Cuba envió para detener a Cortés. Un solo hombre enfermo. Eso fue todo lo que hizo falta. La viruela se extendió por Tenochtitlán como un incendio en un campo de paja seca. Los mexicas no tenían nombre para esta enfermedad. No tenían tratamiento. No tenían inmunidad. Los enfermos desarrollaban pústulas que les cubrían el cuerpo entero, incluyendo el interior de la boca y la garganta, impidiéndoles comer y beber. Familias enteras morían en sus casas sin que nadie pudiera ayudarlas, porque los que debían ayudar estaban igual de enfermos. Entre las víctimas estuvo Cuitláhuac, el tlatoani que había sucedido a Moctezuma y que había liderado la resistencia durante la Noche Triste. Gobernó apenas 80 días antes de que la viruela lo matara. Su sucesor fue Cuauhtémoc, un joven guerrero de apenas 25 años que cargaría sobre sus hombros el peso imposible de defender una ciudad que se estaba muriendo por dentro. Cuauhtémoc sabía que la situación era desesperada, pero se negó a rendirse. Y la resistencia que organizó es una de las páginas más extraordinarias y más dolorosas de la historia militar de cualquier civilización. Con una población diezmada por la enfermedad, sin agua potable, sin suministros, sin posibilidad de recibir refuerzos porque los aliados de los mexicas habían sido conquistados o se habían cambiado de bando, Cuauhtémoc convirtió cada calle, cada canal, cada azotea de Tenochtitlán en una posición defensiva. Los guerreros mexicas luchaban desde los tejados, lanzando piedras, flechas y jabalinas sobre los españoles y sus aliados que intentaban avanzar por las calzadas. Cuando los españoles tomaban un sector de la ciudad durante el día, los mexicas lo recuperaban por la noche. Las mujeres y los ancianos participaban en la defensa, cargando piedras a las azoteas, preparando proyectiles, cavando trampas en las calles. Cortés respondió con una estrategia que revelaba tanto su genio táctico como su crueldad. Decidió que no podía tomar la ciudad sin destruirla primero. Cada edificio que conquistaba era derribado sistemáticamente.
Las piedras de los templos, de las casas, de los palacios, eran usadas para rellenar los canales y crear terreno firme por donde pudieran avanzar los caballos y los cañones. Los aliados tlaxcaltecas, con un odio acumulado durante generaciones, ejecutaban la demolición con un entusiasmo que los propios españoles encontraban perturbador. La ciudad más hermosa del continente estaba siendo desmontada piedra por piedra. Las condiciones dentro de Tenochtitlán se volvieron infernales. Sin agua dulce, la gente bebía agua salobre que les provocaba diarrea, lo que aceleraba la deshidratación. Sin comida, porque el bloqueo naval impedía la entrada de cualquier suministro, la población empezó a comer lo que encontraba. Primero, los animales del zoológico de Moctezuma. Después, los cueros y las pieles. Después, la hierba que crecía entre las piedras. Después, cosas que ningún ser humano debería tener que comer. Las crónicas, tanto españolas como indígenas, coinciden en que el hambre alcanzó niveles que desafían la comprensión. Los cuerpos de los muertos por viruela y por hambre se acumulaban en las calles porque no había nadie con fuerzas suficientes para enterrarlos. El hedor era tan insoportable que los propios soldados españoles, acostumbrados a la brutalidad de la guerra, vomitaban al acercarse a ciertos barrios. Y aún así, Tenochtitlán no se rendía. Cuauhtémoc rechazó cada oferta de capitulación. Cada mensajero que Cortés enviaba proponiendo términos de rendición regresaba con la misma respuesta. Preferían morir a someterse. Los guerreros mexicas seguían luchando con una ferocidad que asombraba a los españoles. Sabían que iban a perder. Todos lo sabían ya. Pero había algo más fuerte que la esperanza de victoria. Había orgullo. Había la convicción de que ciertos principios valen más que la supervivencia. Había la determinación de que si Tenochtitlán iba a caer, caería luchando. Los últimos días del asedio fueron los más terribles. Para principios de agosto de 1521, los españoles y sus aliados controlaban aproximadamente 3/4 partes de la ciudad. Lo que quedaba del territorio mexica era un perímetro cada vez más pequeño en el barrio de Tlatelolco, el antiguo rival de Tenochtitlán, que ahora era su último bastión. Allí se habían concentrado los sobrevivientes, guerreros heridos, mujeres con niños, ancianos, enfermos de viruela que apenas podían sostenerse en pie. El espacio se reducía cada día. La muerte llegaba desde todos los ángulos. Las espadas y las ballestas desde el frente, la viruela desde dentro, el hambre y la sed como compañeros constantes. El 13 de agosto de 1521, todo terminó. Cuauhtémoc intentó escapar en una canoa, probablemente buscando reorganizar la resistencia desde algún punto fuera de la ciudad. Fue capturado por un bergantín español. Cuando lo llevaron ante Cortés, según las crónicas, el joven tlatoani tocó el puñal que Cortés llevaba al cinto y le dijo unas palabras que han resonado durante 500 años. Ya he hecho todo lo que estaba en mi poder para defender mi ciudad. Toma ese puñal y mátame con él. Cortés no lo mató. No en ese momento. Lo mantendría prisionero durante años, torturándolo para que revelara la ubicación de un tesoro de oro que probablemente nunca existió, antes de ejecutarlo finalmente en 1525, colgándolo de una ceiba durante una expedición a Honduras. Cuando las armas finalmente callaron, el panorama era de una devastación que superaba cualquier cosa que los españoles hubieran visto en sus guerras europeas. De la ciudad que los había dejado sin aliento 2 años antes, no quedaba prácticamente nada en pie. Los templos habían sido derribados. Los palacios eran montones de escombros. Los canales estaban rellenos con los propios edificios de la ciudad. Los jardines flotantes habían sido destruidos o abandonados. El mercado de Tlatelolco,
donde 50.000 personas comerciaban cada día en lo que era probablemente el mercado más grande del mundo en ese momento, era un campo de ruinas cubierto de cuerpos. Las cifras de muertos son casi imposibles de calcular con precisión, pero los historiadores modernos estiman que durante el asedio murieron entre 100.000 y 240.000 personas, la mayoría no por las armas españolas, sino por la viruela y el hambre. Si sumamos las muertes por epidemia en los meses anteriores y posteriores al asedio en toda la región del Valle de México, las cifras se multiplican de forma estremecedora. Algunos cálculos sugieren que la población del centro de México pasó de 25 millones antes del contacto europeo a apenas 1 millón en el transcurso de un siglo. Fue una de las mayores catástrofes demográficas en la historia de la humanidad. Pero de las ruinas de Tenochtitlán surgió algo nuevo. Cortés, con la misma determinación implacable que había mostrado para destruir, decidió que la capital de la Nueva España se construiría exactamente sobre los escombros de la ciudad mexica. No al lado, no cerca, encima. Las piedras de los templos aztecas se convirtieron en los cimientos de las iglesias católicas. La gran pirámide del Templo Mayor fue cubierta y olvidada bajo lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México. Los canales fueron rellenados para crear calles. El lago fue drenado gradualmente a lo largo de los siglos, un proceso que continuaría hasta el siglo XX. La ciudad española creció directamente sobre la indígena, como un palimpsesto donde el texto nuevo no logra borrar completamente el antiguo. Y esa es quizás la lección más profunda de Tenochtitlán. No fue solo destruida, fue enterrada. Literalmente enterrada bajo otra civilización. Pero lo enterrado tiene la costumbre de resurgir. En 1978, un trabajador de la compañía eléctrica que excavaba en el centro de la Ciudad de México golpeó con su pala una piedra enorme, tallada con la imagen de Coyolxauhqui, la diosa lunar desmembrada. Ese hallazgo accidental desencadenó las excavaciones del Templo Mayor, que continúan hasta hoy, revelando capa tras capa de la ciudad que los españoles intentaron borrar del mapa y de la memoria. Cuando caminas hoy por el centro histórico de la Ciudad de México, estás caminando sobre Tenochtitlán. Bajo tus pies, a pocos metros de profundidad, están las piedras de los templos donde los sacerdotes mexicas ofrecían sacrificios al sol. Las calles que recorres siguen, en muchos casos, el trazado exacto de las antiguas calzadas que cruzaban el lago. La Catedral Metropolitana, el edificio religioso más grande de América Latina, se hunde lentamente en el lecho del antiguo lago, porque fue construida sobre terreno que nunca fue pensado para soportar ese peso. La Ciudad de México se hunde entre 5 y 30 centímetros cada año porque sigue extrayendo agua del subsuelo del mismo lago que los mexicas navegaban en sus canoas. Las calles vacías después de la batalla, los cuerpos sin enterrar, los refugiados cargando lo poco que pudieron salvar, los vencedores reescribiendo la historia para justificar lo injustificable, los pueblos aliados que ayudaron a la destrucción, descubriendo demasiado tarde que el nuevo amo era peor que el antiguo. ¿De verdad suena como historia antigua? ¿O suena exactamente como el noticiero de ayer? Soy Reviviendo la Historia. Miramos al pasado para entender el presente y juntos mantenemos la historia viva. Nos vemos en la próxima era.